Pachamama Power. El Pachamama Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que hoy se conectan a un nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. Hoy estamos con Juan Carlos Gutiérrez, antropólogo de la Universidad Nacional, especialista en instrumentos de ordenamiento urbano y regional, investigador de asuntos culturales y patrimonio cultural y sistemas socioecológicos con fines del ordenamiento territorial y ambiental y la resignificación histórica y cultural de la Fundación Alma. Juan Carlos, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Sonia. Un gusto estar aquí con ustedes en Pachamama Power. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos qué inspiró a la Fundación Alma a la conservación ambiental. Pues mira, eso lo creó Alegría Fonseca, la fundación la creó Alegría Fonseca en el año 85. Era una década bien álgida del país y ella ya venía haciendo varias acciones ambientales en Colombia, como procesos de impulso a legislación que tenía que ver, entre otras, no solo con códigos como el Código de Recursos Naturales y leyes que después fueron las que constituyeron, por ejemplo, la ley 99-93, sino que también promovió, por ejemplo, la declaratoria de parques, de áreas protegidas como parques nacionales, zonas de reserva, en distintas partes de Colombia. Y después decide que eso no solo debía ser una acción pública que ella hacía a través de políticas, sino que también debía ser a través de entidades independientes y crea Alma allá en el año 85. Me vinculo ya muchos años después, me vinculo a Alma en el año 2004, hace 20 años. Y bueno, cuéntame cómo llegas a ser parte de la Fundación Alma. Yo estaba trabajando en el Acueducto de Bogotá en un proyecto que se llamó Aula Amarilla. Yo estaba trabajando en ese momento era una oficina ambiental, ni siquiera era una gerencia en el acueducto. Y en la oficina ambiental había varios temas ahí cuando resultaron que estaban haciendo una articulación con una ONG que se llamaba Alma para hacer un diplomado en educación ambiental y yo fui contratado por el acueducto para impulsar desde el acueducto esa idea de diplomado en gestión ambiental de humedales, en gestión del agua urbana, en esta zona urbana. Ahí realmente estamos hablando de otro momento de la gestión social e institucional de estos ecosistemas. Fue muy interesante. Yo hice parte de un equipo de trabajo en donde hicimos unos currículums, era un diplomado muy participativo. Nosotros trabajamos con 60 docentes y 50 que llamamos intérpretes. 110 personas fueron Ujú. formadas en distintos contextos durante el diplomado y eso me parece que fue un momento interesante. Y ahí Alegría me dice al final del diplomado, pues venga, quédese y trabajemos aquí en la fundación. Entonces yo me hago a un lado del acueducto de Bogotá y empiezo a ser parte del equipo de la fundación desde el año 2004. Súper interesante. Y bueno, ¿cuáles han sido esos logros de la Fundación bajo tu liderazgo técnico? Pues quiero destacar, sin el ánimo de ser el protagonista, digamos, de todo ello, por supuesto que no, pero digamos que Alma tenía un corte bien clásico ambiental, es decir, si bien trabajaba, claro, con comunidades, no tenía un componente fuerte de lo que se llama hoy lo socioecológico. Alma tenía una impronta muy fuerte de alegría alrededor de la formación, por ejemplo, en legislación ambiental, entonces hacía muchos cursos como sobre legislación, sobre marcos, sobre políticas y demás. Y cuando yo entro, empiezo a darle un complemento a eso sobre metodologías de investigación, acción participativa y de compromiso social en la transformación de las realidades. Yo tengo una actitud política, digamos, muy marcada, que no oculto como la mayoría de las personas dicen que son científicos ocultando su decisión política, y eso también es una decisión política, ocultarlo y decir que todo es objetivo, y yo critico eso. Yo voy y asumo desde la fundación como compromisos directos como con los temas y los conflictos de la gente y me pongo de ese lado. Es decir, yo en ningún lado, en ningún caso, siempre me pongo ahí sí como Pablo Freire lo dijera, pues nos ponemos del lado de los oprimidos. Si bien Alma sigue manteniendo un rigor, una rigurosidad técnica, pero siempre se puede escoger.
Siempre se puede escoger si tú estás del lado, voy a dar un ejemplo, puede sonar odioso, pero no importa, el cerrejón. Tú te pones del lado estás del lado de la empresa o estás del lado de las personas que se asumen como víctimas de la empresa. Ese asunto de estar en medio diciendo que yo voy a tratar de hacer greenwashing desde la empresa, no, eso no va conmigo ni con la línea que trabajamos en la fundación. Entonces, y además Alegría ha sido también, es una persona también históricamente muy beligerante ambientalmente. Nosotros creemos que esto no se resuelve solamente como con una pretensión de neutralidad o con una pretensión de no generar conflicto o de tener una amplitud de pensamiento, claro, nosotros la tenemos, pero cuando tú sabes que en Cerrejón han barrido con media Guajira y que parte de eso ha sido un impacto muy grave en lo social, pues tú ahí decides, nosotros tomamos decisión, pues nosotros no solamente no estamos trabajando en alguna clase de corporación así, sino que además pues la criticamos abiertamente. Entonces, y a los que les lavan también las manos. Entonces, pues eso es un poco la impronta. La impronta también ha sido muy fuerte alrededor de los ecosistemas de lo que yo he denominado como acuatorios y hemos venido impulsando una noción de pensarse los territorios colombianos más allá de la tierra y por eso hemos hablado de acuatorios, similar a lo que otros colegas han hablado también de maritorios y ha sido muy interesante esa entrada y nos ha abierto también un montón de retos interesantes en esto que algunos nos sumamos a denominar Colombia anfibia. Entonces, eso ha sido una parte de la impronta desde el tiempo en el que yo estoy trabajando en la fundación. Siempre he estado trabajando con humedales, tanto en los urbanos en alta montaña como en los humedales del río Magdalena. Hicimos una caracterización de los humedales en San Andrés, hemos estado en la Ciénaga de Zapatosa y toda la baja cuenca del río Cesarea, ahora estamos en La Mojana, en toda esa zona de humedales. Entonces es como un mundo que requiere una especialización interesante. Hay otros colegas que han venido avanzando con eso y es parte de la deuda histórica del ordenamiento, ahí sí, del territorio alrededor del agua, que no se define en un plan de desarrollo, sino que se hace en ese trabajo constante en la tierra y en el agua y en esos territorios, en esos lugares, en esos acuatorios. Y es que acabas de mencionar algo súper clave con esa última charla de Germán Andrade, que pues obviamente nos pudimos coincidir que nosotros somos los que nos tenemos que ordenar alrededor del agua y no al contrario. Sí, Es una cosa supremamente importante y es que nosotros hoy sabemos, digamos aquí en Bogotá, en la capital, delimitamos un poco esas zonas de área de humedal, pero en otros lugares no se sabe ni dónde termina esa gran biodiversidad y ecosistema que tienen los humedales. Y es que no sé si la audiencia lo conozca, pero uno de los proyectos más destacados son las estrategias climáticas en los humedales del Cesar. No sé si ya la audiencia lo conoce y es que se enfoca en recuperar esos ecosistemas estratégicos y fortalecer como tal la seguridad alimentaria, que entre otras estuvimos en una charla frente al tema de la pesca artesanal junto a la Fundación Alma. Y cuéntanos este tema, por ejemplo, de los humedales que acabas de mencionar en el Cesar y este proyecto, cómo van, de dónde viene, cómo se comunicaron ustedes con la comunidad, cómo llega la fundación allá. Sí, entonces parte de esa historia que me tiene ahí en la fundación es que después de que se acaba ese diplomado, con ese relacionamiento que yo tenía del acueducto, nos sentamos algún momento y le proponemos al acueducto y nosotros podemos hacer parte de la gestión de los humedales urbanos bogotanos. Y Alma empieza como desde el año 2007, empezamos a hacer la administración compartida entre el acueducto y nosotros del humedal de Tibauyes, que es el humedal más grande de Bogotá, que es el humedal Juan Amarillo, mal llamado Juan Amarillo, y es el humedal principal de la ciudad, el relicto más grande de lo que quedó de una gran matriz de humedales de planicie inundable del río Bogotá de hace de 50 años hacia atrás o más, 70 años hacia atrás. Eran más de 50.000 hectáreas en esta zona de humedales y quedamos a una reducida zona, absolutamente reducida e insuficiente, hay que decir, de limitación de humedales de Bogotá. ¿Somos un ejemplo para el resto de ciudades? Sí, pero es un ejemplo no acabado. Es un ejemplo que en el contexto de hoy, de la crisis del agua de Bogotá, de la crisis climática, de la resiliencia necesaria para esperar grandes avenidas de lluvias y por pluviosidades concentradas por la variabilidad climática, es
totalmente insuficiente el sistema hídrico urbano existente hoy, incluyendo la matriz de los cerca de 1.000 hectáreas de humedales. Totalmente insuficiente, pero cierro ese paréntesis. Entonces, a nosotros, después de que estábamos trabajando en Tibabuyes, estábamos trabajando en Jaboque, estábamos trabajando en La Vaca, en Burro Techo, el otro día me llamó una colega de allá de La Vaca, Dorita Escobar, nosotros empezamos a recoger ese acumulado y a juntarnos a ese acumulado social muy interesante, que esos 1.000 hectáreas son muy valiosas, de todas formas son insuficientes, pero muy valiosas porque fue la gente organizada la que puso el dedo en la llaga en Bogotá y decidió que hubiera esos humedales. Después se suma la institucionalidad. Pero fue primero la organización social y comunitaria la que decide en La Conejera, la que decide en Tibabuyes, la que decide en La Vaca, en el Meandro del Say, en Techo, en Tibanica, en Santa María del Lago. Es la comunidad organizada la que dice, hey, momento, ni una volqueta más acá encima de esto, de relleno, ¿no? Ni una volquetada más, que fue como se fue rellenando uno a uno cada uno de los metros cuadrados de esas hectáreas antiguas de humedales. Y nos invita a hablar de humedales, a viajar al Magdalena Medio para perfilar un proyecto en una articulación que estaba haciendo el Ministerio de Ambiente en las zonas operativas de Ecopetrol, en la empresa colombiana de petróleos, cuyo principal zona de operaciones, o una de sus dos principales zonas de operación, era Magdalena Medio. Entonces, nosotros le proponemos al ministerio hacer un estudio con esos recursos, pero el estudio para el ministerio, para desarrollar un protocolo de restauración ecológica en humedales del Magdalena Medio. Y nos lanzamos a eso sin conocerlos, porque trabajábamos en humedales de Bogotá, ya llevábamos trabajando acá por ahí 6 años, y nos vamos para Barranca Bermeja. Nos reunimos con distintos expertos de planeación de allá, de Cor Magdalena. Había una funcionaria muy activa que era de Cor Magdalena y tenía un compromiso muy fuerte con comunidades. Marta Gualdrón y con Asopesam, que era la Asociación de Pescadores de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio, que tenía, yo lo conté ahora en mi foro, acababa de tener un foro gigante en ese momento de la historia. Ellos acaban de hacer un foro como en el año 2007, 2008, en donde habían reunido cerca de 100 asociaciones de pescadores. Y entonces ahí es que uno llega y dice, mira, pero es que a los pescadores usualmente se les ve como unos depredadores del agua, y lo que estaban haciendo era una reunión para hacer una propuesta de ordenación ambiental, territorial, productiva, pesquera de las planicies del río, incluyendo los humedales. ¡Pum! Yo soy antropólogo. Bueno, entonces hubo un relacionamiento muy, muy fuerte desde el ámbito de la cultura de los pescadores, y empezamos a trabajar. Lanzamos un protocolo de restauración ecológica de Magdalena Medio, porque ahí trabajamos en Barranca, trabajamos en el río Cimitarra, que baja desde la serranía de San Lucas, en la zona de San Pablo, unos humedales preciosos que hay en San Pablo, al sur de Bolívar, en la zona del Cesar, en el sur del Cesar, no en Zapatosa, todavía no habíamos llegado a Zapatosa, sino en la zona de Gamarra, frente a Morales. Nos fuimos al otro lado del río, en Morales, sur de Bolívar. Entonces, con todo ese universo de humedales, bueno, me faltaban unos santanderianos del sur, ya no los de Barranca, sino los de Cimitarra, Santander, no el río Cimitarra, el río del sur de Bolívar, sino el municipio de Cimitarra, Santander. Allá hay unos humedales preciosos también, muy bien conservados por la guerra. Por motivos de guerra, esos humedales no los tocaba nadie. Esos fueron incluso los ecosistemas de referencia que nosotros utilizamos para decir que era un humedal bien conservado. El humedal de Cachimbero El Encanto en Cimitarra, Santander. Después vino otro, hicimos un análisis de los bosques secos tropicales, hicimos con el Ministerio de Ambiente un análisis de todos los humedales del sur de Bolívar, desde Simití hasta Cantagallo, y después ya llegamos a proponer con TNC, con The Nature Conservancy, una estrategia de conservación en Zapatosa, basada en medidas de adaptación. Entonces ahí es que entramos a la Ciénaga Zapatosa con TNC, de Nature Conservancy. Ellos estaban trabajando en barbacoas. Es una ciénaga muy bella y con muchos conflictos también en Antioquia, y nosotros les propusimos y con ellos acordamos, después de varios recorridos, que debíamos trabajar en Zapatosa. Es el humedal interior más importante colombiano.
Y desde ahí, eso fue en el año 2017, empezamos a trabajar en Zapatosa, en la identificación y trabajo muy interesante. Esa metodología fue una metodología de investigación-acción muy fuerte, de cartografías y de varios talleres para identificar como las medidas necesarias de adaptación basadas en ecosistemas al cambio y la variabilidad climática en la planicie inundable del río Magdalena y río Cesar. ¿Cómo ven el impacto de los proyectos de la Fundación Alma, como el que me mencionas, a largo plazo con las comunidades donde han trabajado? Varios, mira, por ejemplo, nosotros desde el 17 le propusimos al Instituto Colombiano de Antropología que los sistemas de conocimientos y técnicas de pesca artesanal del río Magdalena fueran declarados como patrimonio cultural inmaterial de Ujú. Colombia, para lo cual empezamos una etnografía, la hicimos en varias ventanas en distintas locaciones del río con comunidades organizadas de pescadores, y esa investigación sacó un documento que se le postuló al Consejo Nacional de Patrimonio en el 2019, en el que se demuestra eso. Era una hipótesis inicial, y nosotros demostramos que sí, que había un continuum cultural de las formas del relacionamiento con el universo, con el agua, con la ronda, con el bosque, con los peces, con los astros, con el cuerpo mismo, que llevan en esa impronta las generaciones presentes de pescadores artesanales después de descender de comunidades indígenas, afrocampesinas, en ese mestizaje de lo que los denomina a ellos se autodenominan pescadores artesanales. Nosotros logramos eso, y eso hoy tiene un plan especial de salvaguardia que fue aprobado en el año pasado, 2023, en diciembre. Se aprueba el plan de salvaguardia y ya queda en la lista nacional de representativa de patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué digo eso? Pues porque ellos lo llevan ahora, muchos de ellos lo llevan debajo del brazo, esa, ese reconocimiento, se sientan con el alcalde, se sientan con la autoridad de las corporaciones autónomas regionales, se sientan hasta con, digamos, con ministros, y les dicen, estos somos, ¿no? Esto nos constituye y esto es un derecho. Tenemos derechos sociales, culturales, y somos sujetos no metidos como una sombrilla tan grande del campesinado, sino refiéranse a nosotros como pescadores. Porque en algún momento les decía, no, pues ustedes entran en el paquete de campesinos. Les decía, sí, no, sí estamos en el campo colombiano, pero nuestras luchas no son las mismas del campesinado colombiano organizado. Tal cual. Una parte, sí, no todas. Y hay una parte en la que es distinta, que es esta de la lucha por el hábitat anfibio. Es distinto. Vivir en el agua, estar en el agua, vivir del agua, con el agua, ser parte de esas aguas. Esa impronta es un sello de pescadores artesanales. Y ellos se reunieron en la Convención Nacional Campesina. Entonces, yo ayudé a impulsar con ellos un decreto que está por firmarse, de una nueva territorialidad denominada ecosistemas acuáticos agroalimentarios, que es una territorialidad análoga a las zonas de reserva campesina, pero con la matriz centrada en el agua. Esas cosas creo van a tener un impacto presente y futuro a las generaciones de pescadores, que ojalá mantengan como esa postura de seguir tejiendo y construyendo su lugar en esta Colombia anfibia. Frente a este marco, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones y a las comunidades que nos están escuchando y que están interesadas en trabajar en la conservación ambiental? ¿Qué les aconsejarías? No depender para el conocimiento del territorio de otros. Eso es una de las cosas que hemos aprendido durante años de trabajo, y es que debe haber propios diagnósticos sociales y comunitarios de donde se vive, de donde se habita. Hay que hablar con los mayores y las mayoras. ¿Cuándo se creció esto? Estos suelos, ¿qué pasa cuando se inundan? ¿Se anegan? ¿No se anegan? Las arcillas son expansivas, no son expansivas, son arenas que filtran, ¿no? ¿Qué pasa cuando se siembra una semilla, cuando se siembra el mangle en esta época y no en la otra? Es decir, más allá de la escuela tradicional y de la escuela formal, las comunidades locales deben continuar profundizando con todas las herramientas disponibles el conocimiento propio, el conocimiento situado, el conocimiento de contexto, el conocimiento de cuidado, el conocimiento no patriarcal, el conocimiento no colonizado, el conocimiento biodiverso y diverso culturalmente, ¿no? Y ahí está latente, hay que ponerlo a dialogar, hay que abrirlo, hay que abrir espacios de intercambio, de recorridos, de expediciones, las propias sistematizaciones. Creo que esa es una de las cosas para que cuando llegue cualquier ente, sea de cualquier bandera política, cada lugar tenga
carta de navegación. Es que por vereda, por cuadra, por ciénaga, por municipio, por resguardo, por consejo de comunidades negras, haya una discusión sobre su sistema socioecológico, sobre esa historia, sobre los acuerdos para protegerlo, para vivir bien, ahí sí, para vivir en abundancia, para vivir sabroso, para tomar acuerdos de decisión para enriquecerlo más, porque es que son sistemas bioculturales, ¿no? Entonces, siendo Colombia un país estructurado por múltiples sistemas de conocimiento que son esencialmente bioculturales en una naturaleza muy diversa, lo que hay es que poner a dialogar esas bioculturalidades. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por estar aquí representando a la Fundación Alma. Mil gracias a todos los oyentes que hoy nos escucharon. Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Abrazos y besos para todos y Saludos todas. a todas, a todos. El Pachamama Power. Este es el Pachamama Power. Tendremos otro podcast. Este es el Pachamama Power.